Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias a el primer libro de los Reyes en el capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la habilidad que todavía tenemos de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque la podemos encontrar en el internet, en nuestras tablets, en nuestros teléfonos, Señor, en todos nuestros dispositivos, y podemos leerla donde sea que estemos, en la versión que queramos leerla. Gracias, Señor, porque todo eso es un regalo que tú nos has dado en estos tiempos. Y te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra ahora al salir de este lugar por los diferentes medios que sale. Hazla, Señor, que no vuelva vacía, sino que cumpla con todos y cada uno de los propósitos con los cuales la estás enviando. Bendice nuestros corazones con lo que vamos a estudiar y fortalece nuestra fe por medio de ello. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén, amén. Muy bien. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Aquí vamos a comenzar una nueva etapa, se podría decir una nueva sección del primer libro de los Reyes, y ya empezamos con David fuera de escena, y empieza ahora sí Salomón a tomar las riendas del reino. Empieza Salomón a dirigir y a gobernar, y vamos a ver hoy algo muy especial acerca de Salomón. Bueno, dos cosas muy especiales. Vamos a ver cómo Salomón, cuando el Señor le pregunta, le dice que le diga qué es lo que quisiera él que le concediera. Vamos a ver cómo Salomón va a ser muy sabio en lo que va a pedir, y por su sabiduría en lo que va a pedir vamos a ver que Dios lo va a bendecir sobremanera, de maneras que él nunca pensó que lo iba a hacer. Pero también vamos a ver, o vamos a comenzar a ver algo que Salomón hizo y que algunos otros reyes hicieron, que era algo que no estaba Dios muy de acuerdo con ello, pero desafortunadamente, como suele suceder y suele suceder con todos nosotros, a menudo el pueblo de Dios no hace las cosas como Dios demanda que se hagan. A menudo hacemos las cosas como nosotros queremos y tenemos que sufrir las consecuencias, y eso es parte de lo que vamos a ver aquí hoy. Así es que, si ya encontraron el primer libro de los Reyes en el capítulo 3, vamos a ver ahí que Salomón empieza ya a tomar el control del reino. Noten en el versículo 1 de Primera de Reyes 3, dice: el rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Quiero que noten aquí, lo primero que se nos dice aquí es que por alguna razón, por la cual no se nos menciona aquí en el primer libro de los Reyes, es que Salomón decide casarse con la hija del faraón. Una de las cosas que Dios siempre le dijo al pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto es que nunca volvieran a Egipto, que no fueran allá, que no compraran sus caballos, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí vemos a Salomón, este hombre que Dios ha bendecido tanto aún a su temprana edad. Y lo primero que se nos dice aquí que hace es que se casa con la hija del faraón, que era el rey de Egipto. Emparentó con él por medio del matrimonio. Y luego se nos dice que llevó a su nueva esposa a la ciudad de David, que era la ciudad que había construido David, la ciudad que se le llama la ciudad del rey. Y la llevó ahí mientras terminaban de construir su palacio, porque su palacio todavía no estaba construido. Todavía no estaba construido tampoco el templo del Señor. Es más, Jerusalén todavía no tenía ni murallas a su alrededor, por eso la llevó a la ciudad de David. Y como vamos a ver aquí, como vamos a ver más adelante en nuestro estudio, este no fue el único matrimonio de Salomón. Salomón era un hombre que tenía mucha suerte con las muchachas, ¿verdad? Y se casó con muchísimas esposas, y aparte de las esposas tuvo concubinas. Y a pesar de que Dios había hablado a los israelitas y les había dicho que les dijeran a sus reyes que no multiplicaran ni esposas ni caballos, vamos a ver que eso es lo que hacen muchos de ellos. Ahora, el que miembros de la realeza de un país se casaran con miembros de la realeza de otro país no es tan extraño en esos tiempos. De hecho, era la costumbre que se tenía en los tiempos antiguos. Y las razones eran sencillas en realidad. Eran sencillas porque lo que ellos querían hacer era emparentar o crear alianzas entre las naciones, y así evitar conflictos debido a los lazos familiares que se hacían.
¿verdad? Donde un rey no iba a ir a atacar a su suegro o no iba a ir a atacar a la familia de su esposa, o si era reina no iba a ir a atacar a la familia de su esposo. Se suponía que al tener estos matrimonios se iban a hacer alianzas entre un pueblo y el otro, y así iban a evitar conflictos. Ahora, esto quizás tenía un buen sentido cuando hablamos de política, ¿verdad? Quizás tenía un buen sentido cuando se habla de política, pero no tiene un buen sentido cuando hablamos de lo espiritual. No tiene un buen sentido cuando hablamos de lo espiritual. Y Salomón descubrió esto a través de su vida, porque los múltiples matrimonios de Salomón, los matrimonios especialmente con mujeres extranjeras, causaron un gran desastre en su vida. Dios les había prohibido a su pueblo que ellos tomaran las hijas de los pueblos extraños que iban a tomar, de los que iban a tomar la tierra cuando entraran a la tierra prometida. Y les había prohibido no solamente eso, sino que les dieran a sus hijas a esos pueblos también. Ahora, esto no era racismo, ¿ok? No era por la raza que eran, no era porque fueran de una raza diferente a la judía. La raza es una sola raza en el mundo. Todos somos de la raza ¿qué? Humana, que tenemos diferente color de piel, que tenemos diferente tipo de cabello, que tenemos diferentes costumbres y todo eso. Eso no nos hace de una raza diferente. El hombre es el que ha distinguido las razas por su color, por sus costumbres, etcétera, etcétera. Pero todos somos de la raza humana. Entonces lo que tenía Dios o lo que Dios estaba cuidando no era que se casaran con otra raza, por así decirlo, sino que no tuvieran este tipo de enlaces y este tipo de compromisos con personas que no eran judías. Acuérdense, el judaísmo o ser judío es una religión, ¿ok? No es una raza, sí, es una religión. Se llamaban judíos porque así lo sabía, esa es la religión que practicaban, el judaísmo. Entonces lo que Dios no quería era que su pueblo se uniera con gente pagana para que no fuera contaminado por las costumbres religiosas de esos pueblos, porque los pueblos antiguos tenían unas religiones muy bárbaras, tenían unas religiones gobernadas, controladas por Satanás mismo. Cuando vemos los sacrificios que presentaban y cómo quemaban a sus pequeños y cómo sacrificaban gente viva y creían que de esa manera estaban apaciguando a sus dioses, era algo bárbaro, era algo que Dios jamás pidió de su propio pueblo. ¿Sí? Entonces por eso no quería que se casaran con ellas o con ellos o que tuvieran ninguna relación con ellos, porque Dios conoce el corazón del hombre y sabía que los iban a sonsacar a servir a sus propios dioses. ¿Sí? De hecho, noten unas páginas hacia la derecha, ahí mismo en el primer libro de Reyes, vamos a ver un pasaje que no lo vamos a estudiar a fondo ahorita, nada más lo vamos a leer para ver lo que sucedió por lo que Salomón empezó a hacer al casarse con la hija de Faraón. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, los versículos 1 al 4, dice esto: pero el rey Salomón, además de amar a la hija del Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas. Y todas ellas, noten lo que dice en el versículo 3, todas ellas, ¿sí?, lo hicieron, noten por favor ahí, lo hicieron extraviarse. Versículo 4, cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Entonces, esa era la razón por la que Dios no quería que los judíos se unieran a mujeres extranjeras. De nuevo, no tenía nada que ver con su raza, tenía que ver con las religiones que practicaban y con los dioses paganos a los que servían. Y lo vemos una y otra vez, que así sucede.
Así sucede, y el Señor quería mantener, de nuevo, tengo que decirlo constantemente para que nadie lo vaya a malentender, quería mantener no a la raza judía pura, porque entonces estaríamos cayendo en la misma manera de pensar de Hitler, ¿verdad? Que quería tener una raza aria pura, ¿verdad? Sino que quería mantener el corazón de su pueblo puro, quería mantener el corazón de su pueblo entregado a Él. Y por eso no quería que se casara con estas mujeres ajenas. Dios conoce de nuevo el corazón del hombre. Sí, y le había prohibido a su pueblo que emparentaran con estos pueblos porque iban a encontrar que tarde o temprano, y esto es algo también importante de notar, las mujeres iban a hacer que los hombres se hicieran hacia la religión pagana. En Deuteronomio capítulo 7, en los versículos 3 y 4, noten lo que dice ahí. Tampoco deberás emparentar con ellas, las mujeres. No darás tus hijas, a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Levítico capítulo 20 y el versículo 6. Ustedes tienen que serme santos, Levítico 20, 26. Ustedes tienen que serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos, Saben que una de las cosas que mi mamá siempre que quiso hacer era convencerme de que fuera a la iglesia, porque no quería que me fuera a casar con una mujer que no era cristiana. Y se los he dicho antes, que me decía: mira, Carlos Manuel, hay tantas muchachas tan guapas en la iglesia, ahí puedes encontrar una buena mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no le hice caso, pero gracias a Dios al final terminé casándome con una mujer que, mientras andábamos de novios, aceptó al Señor como su Señor y Salvador, y fue mi compañera de ministerio todo el resto de su vida juntamente conmigo. Pero ese era el temor de mi mamá, y creo que ese es el temor de muchos padres cristianos que tienen hijos jóvenes en edad de matrimonio, que sus hijos vayan a enamorarse de alguien que no es cristiano, que sus hijos vayan a enamorarse de alguien que no tiene la misma fe que ellos, la misma manera de sentir, la misma manera de creer, y que esas personas los vayan a separar de Dios. Porque eso sucede. Y se tienen que, en realidad, mientras se puede, se tiene uno que asegurar de que les advierte de todas las cosas que pueden suceder si se casan con alguien que no son de su misma fe. Inclusive puede casarse un cristiano protestante, por así decirlo, evangélico, con una persona se dice persuasión, católico romana, y créame que va a haber conflictos ahí, porque aun cuando creemos en Cristo y aun cuando creemos en Jehová, en el mismo Dios, las costumbres y prácticas de una religión y la otra difieren muchísimo. Y cuando se llega al meollo del asunto, cuando se llega a los puntos importantes de las doctrinas bíblicas, vamos a encontrar que una de las dos religiones está completamente diferente a lo que las doctrinas bíblicas dicen, y va a haber conflicto. Y más, cuando he aconsejado a parejas que están para casarse, y una por ejemplo, viene de una iglesia denominacional pentecostal, y otra viene de una iglesia denominacional bautista. Podríamos pensar que una no va a tener problemas con la otra, ¿verdad? Pero sí puede haber muchísimos problemas, porque unos creen que las lenguas, el don de lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo, y tienen ciertas prácticas y creencias acerca de esas cosas, son muy carismáticas. La otra no, la otra ve las cosas con más, en su manera de pensar, más seriedad, con más reverencia, con menos, ¿verdad? Carismanía, por así decirlo. De eso también puede traer problemas, ¿verdad? Ahora imagínese un cristiano con un judío, ¿sí? O cristiana con un judío, o cristiano con judía. Vamos a tratar de convivir, pero tarde o temprano va a haber conflictos. Y a menudo, para que no haya conflictos, el creyente
¿sí? O el más débil en su fe de los dos es el que va a ser jalado para el otro lado por el otro, ¿sí? Cuando Nehemías volvió a Jerusalén a comenzar a reconstruir la muralla, el muro de Jerusalén y la ciudad después de su exilio. Noten lo que él hace porque los judíos habían estado casándose con las mujeres extranjeras que los asirios y los babilonios habían traído a la ciudad de Jerusalén. En Nehemías capítulo 13, comenzando con el versículo 23. Nehemías 13, comenzando con el versículo 23. Nehemías dice aquí: en aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y los maldije. Algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Versículo 26 dice: les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios, de que sigan casándose con mujeres extranjeras? Entonces noten lo serio que Nehemías tomó lo que los judíos estaban haciendo. Ahora, no me malentiendan, ni aquí, ni en casa, ni en YouTube, ni en donde sea que vean este estudio. No estoy diciendo que en nuestros tiempos eso es lo que debemos hacer. Okay, no estoy diciendo que si su hijo, su hija se casaron con un incrédulo, vaya a la casa de ellos y de los cabellos se lo arranque de los brazos. No podemos hacer eso. Obviamente que eso no es lo que estoy diciendo, por favor, no me malentiendan. Pero estoy hablando de esto por lo serio que era para Dios. ¿Por qué? Porque había ese gran peligro de que el incrédulo jalara al creyente a su manera de ver las cosas, a su manera de pensar. Y les digo una cosa, si somos honestos, cuando una muchacha cristiana se casa con un hombre no cristiano, ¿quién jala a quién? Ella cree que lo va a convertir, ella cree que lo va a cambiar de manera de pensar, ella cree que va... La mayoría de las veces no sucede así. Y viceversa también, cuando el muchacho cristiano se casa con una muchacha que no es cristiana, también es lo mismo que sucede. ¿Por qué? Porque si no se tienen conflictos, ¿no es cierto? Siempre vamos a la casa de tu mamá y nunca vamos a la casa de mi mamá. Pero es que en tu casa son una bola de borrachos y yo no quiero juntar. Y no, pero es que en tu casa son una bola de aleluyas, santurrones, y me aburro cuando... Y ahí comienzan los conflictos. Por eso, jóvenes y gente que no está casada aquí entre nosotros hoy, ¿sí? Piensen muy bien. Piensen en todas estas cosas, porque a veces, aunque los dos sean cristianos, tienen una manera diferente de ver las cosas, de lidiar con los problemas familiares, etcétera, etcétera, y eso puede causar estragos en su matrimonio. No quiere decir que vaya a destruir su matrimonio, pero sí va a causar algunos estragos, créanme, sé de lo que les estoy hablando. En el Nuevo Testamento, Pablo hace una amonestación como esta, en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 18. Noten lo que dice ahí: no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso.
Entonces, este pasaje lo podemos aplicar a muchísimas cosas, no nada más al matrimonio. Sí, esto a veces cuando estamos aconsejando jóvenes o pastores de jóvenes, les hablan de este pasaje para advertirles contra el mezclarse o el tener relaciones personales, relaciones sentimentales con jóvenes no cristianos, etcétera. Pero lo podemos aplicar a muchas cosas. Lo podemos aplicar a nuestras amistades, lo podemos aplicar a nuestros negocios, lo podemos aplicar a tantas otras cosas en donde compramos nuestros víveres, lo podemos aplicar a tantas cosas. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo, y la Biblia no está diciendo que no tengamos contacto con los incrédulos. Para no tener contacto con los incrédulos, ¿qué necesitaríamos hacer? Salirnos de este mundo, irnos de este mundo. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no tengamos relaciones muy cercanas con los incrédulos, que nos mantengamos a distancia para que ellos no nos influencien a nosotros. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo? Nosotros somos ¿qué? Sal y ¿qué? Y luz. Y nosotros somos los que debemos estar influenciando al mundo, ¿sí? Y no al revés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque, como podemos ver, y vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos ahí, esto le causó bastantes estragos a Salomón en su vida. Y noten que dice ahí en donde leímos en 1 de Reyes 11, que cuando ya era viejo era cuando sucedió todo esto. Pasó toda su vida quizás luchando contra, ¿verdad? Vamos a ver que les hizo altares a sus esposas para que cada una adorara a su Dios como ella quisiera, ¿verdad? Y quizás hubo una gran lucha en su corazón para no unirse a ellas, pero finalmente sucumbió y cayó y pecó contra Dios. En el versículo 2 de 1 de Reyes 3, noten lo que dice: en esos tiempos el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Durante este tiempo, ¿sí? Porque el templo del Señor aún no se había construido, como dice ahí, a los israelitas se les permitía tener altares en los lugares altos. Y los lugares altos está hablando de montes, ¿sí? En los tiempos antiguos se pensaba que entre más alto estuviera el lugar en donde se iba a adorar a Dios, más cerca de Dios se estaba. Por lo tanto, el Dios que estuvieran adorando iba a recibir más pronto o iba a ver con mejores ojos el sacrificio, las ofrendas que llevaban. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla, Dios está en todo lugar, sí, lo podemos adorar en todo lugar, ¿verdad? Podemos alabarlo en donde quiera que estemos, sí, podemos tener comunión con Él por medio de la oración en donde quiera que nos encontremos. Pero eso era lo que se creía entonces. Y los israelitas, como no tenían templo, se les permitió llevar sus sacrificios y tener un altar en los lugares altos para presentarlos. Pero había una condición para ello, que no podían ser hechos para ídolos. Tenían que ser hechos exclusivamente para Dios. No podían presentarse ahí ofrendas o sacrificios a ningún otro Dios. Sí, porque Dios, se nos dice en las Escrituras, es un Dios celoso, pero no celoso de nosotros, celoso por nosotros. Sí, es muy diferente ser celoso de nosotros a ser celoso por nosotros. Tiene celo de que no nos vayamos a desbalagar de nuevo y buscar a dioses ajenos en los cuales no vamos a encontrar ningún beneficio. Quiere que nos mantengamos firmes en nuestro camino, firmes en nuestra relación con Él, porque Él sabe que esa es la única manera que podemos ser bendecidos. En Deuteronomio capítulo 16, los versículos 21 al 22, noten lo que dice ahí: no plantes ningún árbol ni te hagas ninguna imagen de Ásera cerca del altar del Señor tu Dios. No erijas ninguna estatua, porque eso es algo que el Señor tu Dios, ¿qué le hace? Lo aborrece. Entonces, sí, se les permitió este tiempo, sí, se les permitió este tiempo, pero era porque no tenían un templo, sí. Entonces, el hecho de que Dios permitiera esto fue como concesión, sí, pero porque no había nada mejor, pero no porque Él pensaba que esto de alguna manera era algo que deberían hacer. El Señor deja pasar muchas cosas por concesión. ¿Sí? Porque el Señor escoge muy bien sus batallas para pelear, para luchar contra su pueblo. Los que son padres de familia, padres de familia, debemos escoger muy bien las batallas que tenemos con nuestros hijos, porque hay batallas que vale la pena
echarle los kilos, ¿verdad? Hay batallas que vale la pena hablar lo que pensamos y decir lo que pensamos y hacerlos ver con toda claridad cuál es nuestra posición en cuanto a ese asunto. Pero hay otras batallas que en realidad ni siquiera deberíamos de estar peleando, porque no son tan serias como nosotros pensamos que son. Ahora, esto también depende mucho de la clase de padres que se son, ¿verdad? Si son padres estrictos, si son padres más liberales, si son padres bien conservadores, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, no importa qué tipo de padres seamos, tenemos que escoger las batallas que vamos a luchar con nuestros hijos, que vamos a tener con nuestros hijos, para no hacerlos que se aparten de nosotros cuando estamos luchando batallas que no vale la pena luchar. Entonces Dios, porque ¿qué tendría que hacer cuando nosotros nos salimos de su camino, cuando hacemos las cosas no exactamente como Él quiere? ¿Qué tendría que hacer? Eliminarnos, darnos cuello, ¿verdad? Porque eso es lo que merecemos. Pero a menudo por amor, por paciencia, por misericordia, por su gracia, no lo hace. Sí, no lo hace. Pero no debemos de tomar eso como debilidad de Dios o como que Dios no le importa lo que estamos haciendo, simplemente que está teniendo misericordia de nosotros. Una vez que el templo sea construido, estas cosas ya no se van a aceptar y Dios se los va a hacer ver muy claro. Versículo 3 de Primera de Reyes 3 dice: Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes, o sea, en los lugares altos. Nomás que había algo que Salomón hacía, ¿okay? que debemos de ver antes de empezar a querer juzgar a Salomón por lo que estaba haciendo y decir que de alguna manera Salomón estaba haciendo algo completamente mal. Salomón, noten el versículo 4, acostumbraba a ofrecer sus sacrificios en Gabaón, porque era el altar principal y allí ofrecía 1000 holocaustos. Un par de cosas que tenemos que ver aquí. Primero, que si leemos nada más los versículos 3 y 4, estamos recibiendo la mitad de la historia nada más. Estamos recibiendo la mitad de la historia nada más. Y cuando recibimos la mitad de la historia nada más, no tenemos un panorama completo de lo que está pasando y no entendemos por qué está pasando. Debemos tener todo el panorama para poder juzgar correctamente, ¿cierto? Esto debe enseñarnos algo también, que no debemos tomar historias a medias que nadie nos traiga acerca de ninguna situación, sino buscar obtener toda la información necesaria para poder juzgar correctamente lo que se nos está diciendo. Porque una información a medias es una información incompleta y no vamos a poder juzgar correctamente con una información incompleta. Entonces aquí solamente tenemos la mitad de la historia, pero había una buena razón por la cual ese era el lugar en el que Salomón presentaba sus sacrificios. Y esa razón la encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo encumbró. Cuando habla de encumbrar, está hablando de la cumbre, o sea que lo exaltó como rey. Noten versículo 2. Salomón convocó a todo Israel y a los jefes de millares y de centenas, lo mismo que a los jueces y a todos los jefes, de familia de Israel. O sea, todos los que eran principales, todos los que eran guías, por así decirlo, todos padres de familia, etcétera, todos los que tenían una posición de liderazgo, los convocó a todos. Y en el versículo 3 dice: y él y toda la asamblea se dirigieron al lugar alto que había en ¿dónde? Gabaón, pues ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. Entonces sí, Salomón estaba presentando sus ofrendas en Gabaón, que era uno de los lugares altos, pero lo estaba haciendo porque ahí estaba el tabernáculo de Dios que Moisés había confeccionado en el desierto. Entonces no lo estaba haciendo nada más, vamos a subir a un lugar alto. Ahí estaba el tabernáculo. Ahora vamos a descubrir más adelante que el arca no estaba en el tabernáculo, pero ahí estaba el tabernáculo.
Y vamos a ver que el arca no estaba ahí, aunque nunca se nos dice por qué David no la llevó al tabernáculo, pero ese era el tabernáculo, ahí estaba el altar de los holocaustos, ahí estaba, que era un altar de bronce. ¿Se acuerdan la foto que les mostré hace un par de semanas? Ese era el altar de los holocaustos, y ahí estaba el resto del tabernáculo. Entonces, hay dos cosas aquí que tenemos que ver, que debe de causarnos asombro a nosotros, ¿sí? Porque es impresionante en realidad lo que vemos aquí, porque lo que vemos aquí, si se dieron cuenta, es la cantidad de sacrificios que Salomón presenta delante de Dios. ¿Se acuerdan cuántos dice ahí? 1000 holocaustos. Ahora, si no saben lo que es el holocausto es becerros, borregos, chivos, ¿ok? Pueden ser tórtolas y palominos para las personas que no tienen mucho dinero, pero principalmente eran becerros, corderos o chivos. Y se trataba de degüellar al animal, se trataba de desangrarlo, de despellejarlo, de descuartizarlo, ponerlo en el altar de bronce que les enseñé el otro día y quemarlo hasta que se consumiera completamente. Entonces, obviamente esto era algo que se hacía en un solo día, ¿sí? Era algo que se llevaba muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces, imagínense aquí, ¿sí? Imagínense aquí, 1000 holocaustos llevaba Salomón en este tiempo, llevaba Salomón cuando convocó a todas estas personas de las que se nos habla en Segunda de Crónicas 1, 1000 holocaustos. Sí, que presentó, que llevó para presentar delante de Dios. Imagínense la cantidad de animales y la cantidad de trabajo que tenían que hacer los sacerdotes que se encargaban de estas cosas. Por eso el Señor, cuando lo juzgaban de que estaba quebrantando el día de reposo, les refutaba a los fariseos, les refutaba a los sacerdotes y les decía: ¿qué no saben que los sacerdotes quebrantan el día del reposo, cada día de reposo? Porque no están reposando. ¿Qué están haciendo los sacerdotes el día de reposo? Están trabajando. Entonces, de lo que acusaban al Señor Jesús era lo mismo que ellos estaban haciendo, pero cuando el Señor Jesús lo hacía tenía algo de malo, pero cuando ellos lo hacían no tenía nada de malo. Qué bárbaro, se parece a nuestro sistema político ahorita, ¿verdad? Cuando estaba el otro, todo estaba mal. Pero ahora lo mismo que hacía el otro está haciendo el nuevo, pero ahora que esté el nuevo no está tan mal porque ahora es de mi partido. ¿Sí? Y cuando estaba el otro no estaba tan mal porque era de mi partido, pero ahora que lo está haciendo el nuevo, todo está mal porque no es de mi partido. ¿Se fijan No dejemos que nos arrastren a tener esa manera de pensar. Lo que está mal, está mal. No importa quién lo haga, no importa cuándo lo haga, no importa por cuánto tiempo lo haga, lo que está mal, está mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos muestran estos versículos acerca de Salomón? ¿Qué nos muestran estos versículos acerca de Salomón? ¿Alguien me puede decir? Algo que al leer estos versículos se da cuenta de que Salomón era 1000 holocaustos. Primero que todo era rico, ¿verdad? Era riquísimo. ¿Se imaginan lo que costarían 1000 animales, 1000 cabezas de ganado, del ganado que fuera, para llevarlo a sacrificarlo? Entonces tenía bastante, ¿verdad?, para poder hacer eso. Tenía bastantes riquezas. Y número 2, creo que lo escuché por ahí, era muy espléndido, diría yo. Era muy espléndido con esas riquezas en su deseo, pero no nada más así espléndido. Era muy espléndido en su deseo de glorificar a Dios por medio de ellas. Era muy espléndido con esas riquezas en su deseo de glorificar a Dios por medio de ellas. Y si esto se les hace espléndido, si esto se les hace, wow, 1000, espérense a que lleguemos a Primera de Reyes 8. Es más, si quieren verlo, pueden verlo ahí en Primera de Reyes 8, unas cuantas páginas hacia la derecha, en el versículo 33, cuando se dedicó el templo, cuando fue la dedicación del templo. Noten, Salomón ofreció al Señor como sacrificios de reconciliación, ¿qué? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas
Y así fue como Salomón y los israelitas dedicaron el templo del Señor. ¿Se dan cuenta cuánto llevó Salomón? ¿Se dan cuenta cuánto ofreció Salomón a Dios para dedicar el templo que se le había construido a él? ¿Se dan cuenta? Si 1000 se nos hacían mucho, ahora imagínense 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Imagínense, si tenía todo esto para darle a Dios, ¿cuánto no tendría que le había quedado? Porque recuerden, como rey tenía obligación de alimentar a su familia, de alimentar a la corte real, de alimentar a sus capitanes, a sus generales, etc. Tenía una obligación de pagarles a todos sus soldados y pudo hacer uso de todos estos animales, ¿sí?, para darle gloria a Dios con sus riquezas. Nos habla de lo espléndido que era Salomón, sí, de lo rico que era, pero nos habla de lo espléndido que era Salomón para usar sus riquezas para glorificar a Dios. ¿Sí? Y esto es algo que se transmite en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento se nos habla acerca de esto cuando Pablo se dirige a Timoteo y le da consejos para que él a su vez aconseje a aquellos que son ricos en ese tiempo, y creo yo que esto se puede transferir a los ricos de nuestro tiempo. ¿Sí? Claro, ricos que son creyentes, ¿verdad? Ricos que son creyentes. En 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 17 al 19, noten lo que Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, o sea, que no se crean mucho porque son ricos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, o sea, que ahorita pueden estar y mañana no, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vamos a detenernos ahí. Cuando habla de que las riquezas son inciertas, no saben cuán verdadero es esto. Tengo un amigo que decidió que iba a invertir en lo que se llama Roth IRA, que es una de esas cuentas de banco que sirven para el retiro, ¿verdad? Y le dijo su consejero financiero, le dijo: ¿sabes qué? El gobierno te da la oportunidad de que metas al banco en un Roth IRA $7,000 por año, sobre los cuales no te va a cobrar impuestos si los dejas ahí durante 5 años. Y luego cada mes, si tienes, puedes ir metiendo $700 para que cada año vayas guardando $7,000 y los saques cuando te retires. Ok. El otro día el camarada fue a checar cómo estaba su Roth IRA, ¿sí?, después de que ya había depositado los primeros $7,700. No ha ganado ni un centavo. Al contrario, creo que en los 3 meses que tiene de tener el Roth IRA ha perdido como $70. Okay, ¿por qué les digo esto? Porque podemos apostar al caballo que creemos que es el más seguro, y ¿saben qué? No es el caballo más seguro. ¿Saben qué es lo más seguro? Invertir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro en las cosas de Dios. Porque ¿saben qué? Nunca vamos a dar más de lo que Dios nos da. Y nunca vamos a preparar también para nuestro retiro como Dios está preparando para nosotros. Pero tenemos que mantener todas las cosas que Él nos da con mano abierta. ¿Sí? Con mano abierta, para que Él ponga y quite de acuerdo a su voluntad. Entonces le sigue diciendo que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, noten lo que dice: mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Y luego les dice: dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna, que se aferren a la vida eterna. ¿Se recuerdan lo que el Señor Jesucristo nos dijo? Y vamos a estudiarlo en Mateo, así es que no quiero profundizar mucho en él, pero ¿qué les dijo? Que hiciéramos tesoros ¿en dónde? En el cielo, en donde el ladrón no hurta y el orín no corrompe, ¿verdad? Porque nuestros tesoros están seguros en el cielo. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Le mandamos un cheque? ¿Cómo le hacemos? Pues no hay manera de invertir nuestros tesoros en el cielo excepto a través de la institución que Jesucristo dejó en la tierra,
¿sí? Para ser el conducto por medio del cual el mundo puede ser bendecido y conocerlo a Él personalmente, que es la iglesia. Y no estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de que simplemente lo estoy diciendo porque eso es lo que se nos está señalando en la Biblia. Entonces, vemos aquí que Salomón, por lo rico que era, pudo dar todo esto que estamos hablando aquí. Sí, Salomón pudo hacerlo. Y vemos en el Nuevo Testamento que Pablo exhorta a Timoteo a que les diga a los ricos de su tiempo que hagan lo mismo. Y creo que esto se puede aplicar a los ricos de nuestro tiempo también. Y quizás pensemos, ok, esos son los ricos, pero ¿y qué tal si uno no es rico? ¿Qué tal si uno no es rico? No levanten su mano, pero estoy seguro que si preguntáramos, ¿quién entre nosotros es rico? Ninguno de nosotros levantaría la mano. Porque no nos consideramos ricos en cuanto a lo que nosotros consideramos ricos, ¿verdad? Porque si nos comparamos con los ricos, pues ninguno de nosotros es rico. Pues si nos comparamos con lo más pobre del mundo, entonces ya ese es otro show, ¿verdad? Ese es otro argüende, ¿verdad? Porque hay gente muchísimo más pobre en otras partes del mundo de lo que nosotros somos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si comparamos una cosa con la otra, pudiéramos decir que efectivamente sí pudiéramos considerarnos como ricos comparado con los más pobres de otros lados del mundo, pero no somos ricos. Entonces, ¿qué sucede si no somos ricos? Esos son consejos para los ricos, pero ¿qué sucede si no somos ricos? Bueno, pues entonces creo que el estándar que impuso Pablo a los corintios cuando estaba recaudando fondos para suplir las necesidades de los cristianos en Jerusalén, podemos muy bien aplicarlos a nosotros los que no nos consideramos ricos, ¿sí? ¿Se acuerdan el estándar que les puso para su ofrenda, para lo que iban a dar? ¿No se acuerdan? Ok, les voy a recordar, ok. En 2 de Corintios, capítulo 9, los versículos 7 al 11, Pablo les dice esto: cada uno debe dar, ¿cómo? Según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para que tengan más posesiones, para que tengan carros más nuevos, para que tengan casas más grandes, para que tengan televisiones más modernas. ¿Para qué? Para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno dé según se lo haya propuesto en su corazón. Creo que ese es un buen estándar. ¿Sí? Cada uno dé conforme ha propuesto en su corazón, no más, no menos. Sí, recibió su pago de esta semana, de este mes. Ok, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Me voy a proponer darle a Dios tanto. Si eso es lo que se propuso en su corazón, por favor, hágalo. Pero que sea lo que propuso en su corazón, que nadie trate de imponerle una cantidad, ya sea pequeña o grande. Que nadie trate de decirle cuánto debe dar para estar bien con Dios. Usted propónganse en su corazón lo que va a dar, y una vez que se proponga en su corazón lo que va a dar, sin titubear, délo, y délo con alegría. ¿Sí? Dios en realidad no necesita de nosotros, pero permite que nosotros nos unamos a Él en el esfuerzo de llevar el evangelio a todas partes del mundo, y nos da la oportunidad de usar nuestros tesoros para ese menester, así como dio la oportunidad a los judíos en el desierto de que usaran sus tesoros para la construcción del tabernáculo, para la construcción de los utensilios, para la confección de los aceites, etcétera, etcétera, etcétera. No los forzó a que lo dieran, les dio la oportunidad de que lo dieran. Sí, de hecho, en Éxodo capítulo 25, los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí: el Señor habló con Moisés y le dijo:
Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que ¿de qué? De voluntad y de corazón que quiera darla. ¿Se fijan el Señor? Estaban tomando la ofrenda, estaban tomando para construir todo lo que se iba a necesitar para el tabernáculo. Pero una de las condiciones que tenían para tomar esa ofrenda era que la tomaran de todo aquel que de voluntad y de corazón quería darla. Dios no nos va a agarrar del tobillo, ¿sí? Y nos va a voltear al revés y nos va a sacudir para que se nos caiga todo el cambio que tenemos en las bolsas para forzarnos a dar. El que quiera dar, puede dar. El que no quiera dar, no tiene que dar. Y cualquiera que le diga que tiene que hacer esto y que tiene que hacer aquello, ¿sabe qué? Ese no es el Dios al que yo sirvo, ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Eso no es lo que yo veo ahí. Él dice que el que tiene corazón, el que da con un corazón alegre, el que da de acuerdo a lo que propuso en su corazón, sea mucho, sea poco, pero lo da con alegría, no lo da regañadientes, no lo da diciendo, ok Dios, ahí te va pues para que no estés, para que no digas, ¿verdad? No, tiene que ser con alegría, libremente. Ahí está, Señor, ¿ok? Estoy confiando en que tú vas a proveer. Estoy confiando en que tú vas a tener para mí. Tú que das semilla al que siembra, tú que das pan al que come. Estoy confiado en que tú vas a proveer los recursos que yo necesito, y no nomás eso, sino que los multiplicarás, ¿sí? Para que yo a mi vez pueda volver a dar, para que yo a mi vez pueda volver a ofrendar. Deuteronomio 16, el versículo 17, noten lo que dice: cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. ¿Captaron eso? Tengo que ver qué razón. Cada uno dará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Entonces no trates de extraerles más. Que cada uno dé conforme a cómo los bendijo Dios. Entonces, si Dios le ha bendecido con poco, ¿qué va a dar? Poco, ¿verdad? Dios no le va a pedir que dé lo que no tiene. Si Dios le ha bendecido con poco, entonces Dios le va a dar, o va a tener, usted le da a Dios poco. Pero ¿qué tal si Dios le ha bendecido con mucho? Entonces, ¿cuánto va a dar? No, lo que proponga en su corazón. Iba a decir mucho, pero luego pensé, no, porque van a decir, si digo mucho, sí, pues el pastor ya está ahí pidiendo dinero, porque para eso sirven los pastores. No, si va a dar poco, obviamente, si le es bendecido con poco, obviamente va a bendecir con poco al Señor. Pero si el Señor le da mucho, usted decida cuánto es justo darle al Señor por lo mucho que lo bendijo. Usted decídalo, ¿sí? Usted decídalo. ¿Ok? Oiga, pastor. Oye, Carlos, ¿pero qué la Biblia no habla de diezmar? ¿Qué no tenemos que dar el diezmo? Y esto le va a caer no le va a caer bien gordo a muchos pastores que van a oír esto, ¿ok? ¿Sabe qué? Si eso es lo que ha propuesto en su corazón, si le prometió a Dios, Señor, de todo lo que yo reciba te voy a dar el 10%. ¿Sabe qué? Hágalo, porque ya se lo prometió. Hágalo, porque ya se lo prometió. ¿Sí? Pero si se le enfermó el niño o necesita pagar la aseguranza y Señor, estoy medio... No, el Señor sabe. ¿Sí? Ahora, si usted quiere confiar completamente en Él y decir, ok, de todas maneras lo voy a dar, aviéntese, gloria a Dios, confíe en Dios. Él va a recompensar su fe en Él y su fidelidad a Él en este aspecto. Pero si tiene cualquier temor, ¿sabe qué? El Señor no nos obliga a hacer nada que no queremos hacer. Si el Señor le bendice con mucho, conforme a lo que usted cree que debe bendecir usted a Dios. Si el Señor lo bendice con poco, cuando el Señor nos bendice con poco es muy fácil, ¿verdad? Damos poco. Pero ¿qué hacemos cuando nos bendice con mucho? ¿Sí? Eso se lo dejo a usted.
¿Sí? Y en cuanto al diezmo, de nuevo, si eso es lo que le ha prometido a Dios, que cada vez que reciba su cheque, su salario, lo que sea, va a dar el diezmo, entonces por favor cumpla su promesa a Dios. ¿Sí? A mí no me tienen que hacer ninguna promesa, yo nunca les voy a decir que si no están diezmando, están pecando contra Dios y me han robado en diezmos y ofrendas. Eso lo dice la palabra, pero no estamos ahí ahorita, así es que lo que estamos viendo es que cada quien da conforme proponga en su corazón. Pero como dice Pablo en 2 de Corintios 9:6, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha, ¿verdad? Entonces, prueben a Dios en esta manera si quieren. Esa es la única forma en la que Dios nos da permiso de probarlo. Vamos a probarlo a ver si es cierto. Proverbios capítulo 11, los versículos 24 y 25. Dice, a quienes reparten, más se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo, prospera. El que sacia a otros será saciado. El que sacia a otros será saciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Dios ha hecho a los ricos y a los pobres. Amén. Dios ha hecho a los ricos y a los pobres. Y los dos estamos aquí en la tierra para dar gloria a Dios por medio de los bienes con los que Él nos bendice. Amén. Pero ¿quién tiene control de lo que cada uno de nosotros damos? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros tenemos control de lo que cada uno de nosotros damos. ¿Sí? Nosotros tenemos ese control. Cada uno de nosotros tiene ese control. Y lo tenemos que hacer conforme a lo que la palabra de Dios dice. De acuerdo a como nos hemos propuesto en nuestro corazón. ¿Sí? No más, no menos. Y de acuerdo a las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí? Y debemos recordar que al que le vamos a dar cuentas es ¿a quién? A Dios. A mí no. A mí no me van a ofender, ¿ok? A mí no me van a ofender por lo que den o lo que no, para nada. Yo confío en que Dios va a suplir para las necesidades de su iglesia y yo confío en que Dios va a suplir, así como Pablo dice, para las necesidades de todos ustedes, si ustedes son fieles con Dios en esa de dar y recibir. Estoy completamente confiado en ello. Entonces se lo dejo a Dios porque Él es el que debe influenciar en nuestros corazones para dar lo que vamos a dar. ¿Sí? Nunca dejen que nadie les diga lo contrario. ¿Se necesitan las ofrendas en la iglesia? Sí, sí se necesitan. Pero se necesita que se den, que sean dadas por corazones alegres, que están agradecidos con Dios y que al soltarlo, lo están soltando con hilaridad en su corazón, con alegría, con gozo, porque tuvieron la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo a través de la iglesia local. Entonces, el dar, eso debe producir en nosotros. El dar no debe producir un dolor, no debe producir temor, no debe producir nervios, porque si lo doy y si se lo ponen al pastor en la mano y luego lo van a echar a la cajita y creo que es mucho, voy a abrir el sobre y le voy a sacar un par de billetes. No, échelo con hilaridad, échelo con gozo, póngalo ahí porque está agradecido con Dios, porque Él ha proveído para todas sus necesidades. Y si no, tiene lo suficiente, pídale a Dios que multiplique su sementera, pero no nada más para multiplicarla, sino para que también su habilidad para dar sea multiplicada. Amén. Dios es un Dios bueno. Dios no nos va a dejar sin lo que necesitamos para vivir. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se preocupen por qué, por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que se van a poner. ¿Por qué? Porque en esas cosas piensan ¿quiénes? Los paganos, los que no creen en Dios. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. Oremos.